Bueno, buenos días. Mi nombre es Antonio Alba. Soy director técnico de FICO, Grupo Ispemar, y estamos fomentando desde la empresa unas jornadas técnicas de información sobre distintos aspectos de la agricultura intensiva que nosotros pues estamos desarrollando desde hace años. En FICO Grupo Ispemar es una empresa que se fundó en el año 2001, principalmente con la vocación de trabajar con sustrato de fibra de coco, y paulatinamente que han ido pasando los años hemos ido incorporando otras líneas de productos como pueden ser nutricionales o sistemas de monitoreo y control de cultivos. Pero hoy en concreto vamos a hablar de el sistema enficonado, que como pueden ver es un sistema que está patentado por la empresa FICO Grupo Ispemar. Básicamente lo que hicimos fue normalizar el uso de fibra de coco para colocarlo dentro del suelo eh, para promocionar una serie de características y de ventajas tanto en mejora de suelos como de manejo de los propios cultivos, ¿de acuerdo? Eh, Podríamos decir que el sistema enficonado es un paso intermedio entre lo que sería cultivo de suelo tradicional y cultivo en hidroponía. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a verlo en detalle. Bueno, em, el índice de contenidos que vamos a ver, básicamente, pasamos muy rápido sobre eso, pues es que es el enficonado. Vamos a hablar de la instalación puesta en marcha, paso a paso, tipos de fibra de coco, granulometría, formatos, dimensiones, recomendaciones de uso y cómo regar, técnicas y equipos de seguimiento y de control. Y bueno, vamos a ver un poquito qué hacer a nivel de respuesta cuando hay problemas con distintos tipos de patógenos, ya sean hongos, bacterias, nematodos, etcétera. Y por último, pues vamos a hablar un poco de métodos de desinfección y cómo mantener la vida útil del sustrato en buenas condiciones durante todo el tiempo de uso. ¿Qué es el enfigonado? Bueno, pues el enfigonado es básicamente, como he comentado al principio, es un sistema que está diseñado para básicamente aumentar los rendimientos y mejorar las cualidades físico-químicas de nuestros suelos en invernadero. Básicamente lo que es abrir un surco en el suelo como si fuera una carilla e incorporar fibra de coco en distintos formatos. Lo más general, el sistema de ficonado básicamente es incorporar una tabla de cultivo sin plástico, completamente desnuda, sin plástico, solo lo que sería la tabla de fibra de coco. Una vez que se ha hecho eso, se hidrata el sustrato, se cierra por los lados y ya quedaría listo el suelo preparado para el cultivo. ¿De acuerdo? Las características principales es que vamos a mejorar homogeneidad, el coeficiente de heterogeneidad de los suelos se reduce, vamos a mejorar la calidad de los frutos, se estima que vamos a tener por encima de un 1% de primera, se mejora principalmente los enraizamientos y permite tener de un limitante, lo que sería un suelo cuando tienes problemas, a un medio de cultivo modificable o que te permite jugar con él y tener mucha más capacidad de respuesta. Bueno, como he dicho, consiste en incorporar la fibra de coco al suelo y sobre todo la gran característica que tiene es que permite tener gran parte del sistema radicular dentro de la fibra de coco. Y eso vamos a ver luego las características que nos da. Nos da unas características donde ganamos velocidad en capacidad de respuesta por parte del sistema radicular y como consecuencia nuestro cultivo pasa a tener, podemos decir, unas cualidades más tipo hidroponía que tipo suelo, aunque está siempre hay que decir que tenemos la capacidad buffer que nos aporta un suelo, pero con más velocidad y con más respuesta. Por tanto, mejoramos la calidad de nuestro cultivo. ¿De acuerdo? Importante, eh, una pregunta que suele ser típica. ¿Se puede aportar estiércol? La respuesta es sí. Eh, ¿Se puede aportar o no se puede aportar? Depende del gusto del cliente.
La propia fibra de coco es materia orgánica, estamos aportando materia orgánica, por tanto, podemos hacer tanto aportar materia estiércol como no hacerlo. Pasamos a la instalación. Lo primero que abrimos, lo primero que hacemos es, vamos a abrir pues, un surco en el suelo. Aquí se ve cómo se abre un surco que tiene que ser bastante ancho y con una mínima profundidad de unos 10 centímetros. A partir de ahí, entre 10 y 15 centímetros de profundidad sería lo idóneo. Como se puede ver aquí, lo interesante es llegar, si estamos en un sistema arenado, pues llegar hacia donde está ya la parte más limosa, arcillosa del suelo. ¿Veis? Aquí vemos en detalle con este señor cómo abre el surco y más o menos la profundidad que puede quedar el surco abierto. Hay que tener en cuenta que en este caso, de esta finca en concreto, pues se iba a incorporar estiércol, por tanto se abrió un surco un poquito más grande. Y lo que se hace es que se abre el surco longitudinalmente a lo largo de toda la línea de cultivo. Como pueden ver, una vez que quedan los surcos abiertos hacia los lados, lo que se hace en este caso es que se ha incorporado una carilla de estiércol. ¿Cuánto? Pues un par de dedos, 2 centímetros, 3 centímetros, es más que suficiente en todo el ancho del surco, pero puede perfectamente no hacerse. Aquí tenemos los dos tipos. Tenemos un surco abierto con las tablas de enficonado sin aportar estiércol y aquí tenemos el surco abierto con las tablas de enficonado habiéndole aportado el estiércol abajo. ¿De acuerdo? Importante, este es un detalle importante. En la hidratación, las tablas no suelen crecer a lo largo, pero siempre puede ser que haya un ligero crecimiento como de medio centímetro o una cosa así a lo largo. Las tablas lo único que hacen es, cuando se hidratan, es crecer en altura, ¿de acuerdo? En la hidratación, pero no a lo largo. Aún así, esto es un mal uso, es decir, lo que se tiene que intentar es dejar aproximadamente son 2-3 centímetros entre tabla y tabla. Si dejamos las tablas completamente pegadas y una montada sobre la otra, va a ocurrir esto. Cuando tengamos la hidratación, se nos van a montar y entonces va a quedar bueno, irregular el sustrato, ¿de acuerdo? Entonces, este es un aspecto importante que hay que intentar evitar a la hora del montaje de las tablas de enficonado. Por tanto, y muy importante, dejar un 2-3 centímetros entre tabla y tabla y una vez que lo tenemos todo ubicado, lo que hacemos es que colocamos el ramal portagotero encima de la tabla de fibra de coco. En este caso se han colocado, podemos decir, al aire, pero se pueden colocar perfectamente encima de la tabla y ya proceder a la fase de hidratación. Ojo, la fase de hidratación todavía tenemos el surco abierto, es decir, hay que hidratar antes de cerrar el surco. Como pueden ver, en este caso esto es importante. ¿Cómo colocar el sistema de riego? Miren, es importante que la distancia de los emisores de riego intentar que no estén a más de 25 o 30 centímetros el uno del otro, porque si no se van a generar zonas de humedad y zonas muy secas en la tabla. Entonces vamos a tener zonas con conductividad más alta y zonas con conductividad más baja. Por eso es importante que si la línea de goteros es a 50 centímetros, como se ha hecho en esta foto, que se coloquen dos líneas de gotero en zigzag para intentar tener los goteros, podemos decir, lo máximo a 25 centímetros de distancia. ¿De acuerdo? En caso de que haya una línea simple, pues que el gotero no sea a 50, que el gotero sea a 25. ¿De acuerdo? Y una vez que hacemos eso, se procede a la hidratación. Aquí se pueden observar detalles. Fíjense cómo
para mantener los dos ramales portagoteros juntos y que no se muevan, lo que se hace es que se le pone una cuerdecita, un trocito de rafia, o se le puede incluso clavar un alambre en forma de U aquí a la tabla, de forma que nos aseguremos que los ramales quedan juntos, pegados, ¿de acuerdo? Y aquí se observan cómo los goteros vienen en zigzag, ¿de acuerdo? Y ahí hay un detalle, se ve cómo una vez que ya se ha hidratado el coco, cómo ha crecido y cómo pues queda el aspecto final después de la expansión. Importante, esta es una representación de cómo se vería una tabla de fibra de coco de enficonado hidratada, pero cuando tenemos emisores de goteros distanciados, ¿qué ocurre? Y cuando tenemos emisores de gotero mucho más cerca. Esto sería la zona húmeda y esta sería la zona seca. Entonces, si tenemos emisores a 50, lo más probable es que tengamos aquí una zona de humedad más alta y conductividad más baja, y aquí de humedad baja y conductividad alta. Por tanto, vamos a tener un desarrollo de raíces mucho más vertical. No vamos a aprovechar tanto toda esta zona de fibra de coco que nos queda por aquí, podemos decirlo en zona muerta. Sin embargo, cuando tenemos más emisores, la humedad se nos reparte mucho más homogéneamente, por tanto la humedad y la conductividad es mucho más homogénea, la podemos de alguna forma controlar mejor y vamos a tener un desarrollo de raíces mucho más amplio, por tanto el cultivo se nos va a ver beneficiado. Hidratación de las tablas. Bien, una vez que hemos abierto el surco, hemos colocado las tablas, nos hemos asegurado de dejar 2-3 centímetros entre tabla y tabla, hemos colocado el ramal portagotero y entonces procedemos a la hidratación. Importante, luego más adelante de la presentación vamos a hablar un poco más específicamente de cómo hacer la hidratación, pero aquí tenemos un detalle, se ve este es el gotero, aquí está cayendo el agua, fíjense cómo la tabla, cómo reacciona inmediatamente expandiéndose al contacto con el agua. Hay que dejar claro que la fibra de coco lo único que tiene es la fibra comprimida, es un proceso físico, no tiene ningún aditivo químico, absolutamente ninguno. Es 100% materia orgánica que aportamos a nuestro suelo, es una enmienda orgánica, pero que tiene la característica de que es muy elástica. Y en cuanto cae el agua y penetra en los poros pequeños, produce esto que vemos, produce que los poros se expandan y por tanto produce la hidratación y la expansión del sustrato, ¿de acuerdo? Muy importante, al principio de la hidratación vamos a hidratar solo con agua, en una segunda fase de la hidratación hidrataremos con agua con un poquito de nitrato de calcio, buscando reducir sobre todo los niveles de sodio y de potasio que trae la fibra de coco desde el origen. Bien, en la fase de hidratación normalmente se suele utilizar para tablas con medidas 100, 15, 10, que son las tablas de medida estándar, que son 15 litros de volumen en un metro lineal. Se suelen dar en torno a 7 a 9 riegos de 10 a 30 minutos de duración para el proceso de hidratación. ¿De acuerdo? Aunque ahora un poco más adelante vamos a ver en detalle. Una vez que se ha hecho la hidratación, simplemente lo que pasaríamos sería a cerrar, aquí se observa, cerrar el surco por los lados, dejando la zona de arriba visible, aunque habría en algunas ocasiones en las que se podría tapar por arriba, solo exclusivamente en suelos que sean excesivamente drenantes, se podría tapar por arriba para reducir la evapotranspiración y que la propia fibra de coco mantuviera un punto óptimo de humedad, la relación aire-agua que fuera la óptima, pero en caso de que tengamos suelos que ya tienen una capacidad de retención, siempre vamos a dejar la parte superior de la fibra de coco a la vista, ¿de acuerdo? Solo cerramos por los lados y puede quedar o al ras de suelo o como se observa en esta figura,
podría quedar ligeramente acaballonado y no pasa absolutamente nada. Aquí se ve otro detalle de cómo queda. Como comento, puede quedar o a ras de suelo o ligeramente en caballón. Y una vez que hemos hecho esto, una vez que hemos hidratado y que hemos cerrado el suelo, hemos cerrado por el lateral, pues queda listo para el trasplante, queda listo para comenzar el cultivo. Fíjense, aquí en esta finca se ha utilizado para evitar la proliferación de malas hierbas, etcétera, se ha utilizado un plástico negro y el aspecto de la finca prácticamente es como si fuera un hidropónico en vez de un cultivo en suelo, pero en realidad es el cultivo enficonado, ¿no? Se ven aquí los dos ramales portagoteros, la tabla fibra de coco y la lámina de plástico negro que cubre el resto del pasillo, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a sanidad, tenemos muchísimas ventajas. Otro detalle de cómo quedaría sin láminas de plástico, como pueden ver, en este caso, un solo ramal portagotero, la tabla de fibra de coco, aquí queda, y un cultivo de pimiento iniciando la plantación. Aquí es la misma finca, ya con el cultivo un poquito más desarrollado, todavía en primera fase de plantación, ya se han tirado las primeras guitas, las primeras hilos de rafia para guiar tutorar el cultivo, ¿de acuerdo? Y aquí se ve cómo queda el aspecto de la finca. Importante, desde las primeras fases de desarrollo del cultivo, aquí tenemos un cultivo de tomate, fíjense el sistema radicular, cómo se ve completamente blanco y con un potencial de enraizamiento muy, muy, muy alto. Y sobre todo, lo más importante, raíz secundaria y pelillo absorbente continuamente en desarrollo dentro de todo el volumen de la fibra de coco. Evidentemente vamos a tener una raíz principal, una raíz portante que va a salir fuera del coco a pinchar al suelo. Eh, Eso nos va a dar mucha capacidad buffer, mucha capacidad tampón, pero vamos a tener alta proliferación de raíces dentro de la fibra de coco. Y eso sobre todo en fase de invierno, con baja luminosidad y con baja temperatura, nos da mucha velocidad en el desarrollo del cultivo y mucha calidad. Aquí tenemos diferentes ejemplos del desarrollo del cultivo, en este caso tomate, en invernaderos de media alta tecnología, utilizando tablas de fibra de coco de enficonado con un tomate cherry. Y pasamos a ver los formatos. Eh, el formato básicamente de largo es metro. Eso es básicamente es lo más largo. Las tablas vienen con formato de metro de largo, aunque podrían incluso pedirse con formatos más cortos en cuanto a longitud. En cuanto a los anchos, tenemos desde 10 centímetros de ancho, pasando por 15 hasta 18 centímetros de ancho. 10 centímetros de ancho se utilizaría solo exclusivamente, lo hemos utilizado en algunas ocasiones en cultivos de pimiento, donde el marco de plantación va a metro, ¿de acuerdo? Pero el estándar, lo más utilizado, con diferencia, son 15 centímetros. Se utiliza algo 18, pero el más utilizado son 15 centímetros de ancho. Y la altura sí que oscila simplemente entre 10 y 12 centímetros de ancho. Más de 12 centímetros de ancho no tiene mucho sentido porque tendrías que abrir un agujero demasiado grande, un surco demasiado grande en el suelo y puede complicar las labores y sobre todo va a encarecer el coste. Con 10-12 centímetros es más que suficiente para que la durabilidad de la tabla de fibra de coco esté entre aproximadamente 3 años perfectamente, entre 3-4 años y no vas a tener ningún problema. ¿Cuántas tablas se van a utilizar por hectárea? Pues con un ancho de calle de 2 metros vamos a utilizar 5.000 metros lineales por hectárea, ¿de acuerdo? Es decir, el formato habitual 100, 15, 10 y por hectárea normalmente se va a utilizar
5.000 metros lineales. Tipos de granulometrías. Esta es una pregunta bastante típica. ¿Qué tipo de granulometría es la que se va a utilizar en enficonado? Miren, aquí tenemos el ramal portacotero, aquí se ve una gotita de agua que está cayendo. Fíjense cómo se ve perfectamente cómo está hidratando la tabla de fibra de coco. Aquí se observa que el tipo de granulometría es un grano de coco con un poquito de un porcentaje aproximadamente del 30% de estas fibras, ¿de acuerdo? Pero básicamente es un 70% de grano de coco tamizado. Eso quiere decir que no tiene chips, pero tampoco tiene polvo, no tiene gran cantidad de polvo. Eso da unas condiciones, unas cualidades de sustrato que son una óptima relación de retención de agua con respecto al aire. Tenemos un ratio aire-agua con un ratio óptimo que nos permite siempre tener el sustrato perfectamente aireado, ni excesivamente húmedo ni excesivamente seco. Estos son los chips, como pueden ver, los chips no es ni más ni menos que daditos, trocitos de corteza de la fibra de coco, de la parte exterior de la fibra de coco. ¿De acuerdo? Son como daditos, aquí pueden ver partículas que van por encima de 1 centímetro, esta sería entre medio a 1 centímetro y aquí sería una mezcla de trozos de fibra larga con trozos de chips. Pero vuelvo a repetir, los chips se pueden cortar en distintas franjas granulométricas, pero es solo exclusivamente para ganar aireación en bolsas de cultivo, para hidropónico, no para enficonado. Al menos nosotros no lo recomendamos. Ahora vamos a ver una foto de cómo quedaría una mezcla de coco 70% con chips 30%, pero no es necesario este tipo de mezclas para enficonado, ya que al estar enterrado en el suelo, completamente libre, sin plástico, tenemos drenaje libre y no se justifica el utilizar los chips para incrementar la aireación. Aquí tenemos distintas fotos ya con cultivos, podemos decir, de finest, cultivos de alta tecnología, en invernaderos incluso multitúnel, utilizando el sistema enficonado, ¿de acuerdo? Para mostrar que no solo en invernaderos, podemos decir tecnológicamente más estándar, sino en invernaderos incluso de media alta tecnología, se puede utilizar el sistema enficonado perfectamente y con rendimientos muy altos. Otro detalle de fotos del desarrollo del cultivo. Aquí tenemos cultivo de pepino con un cultivo de tomate cherry y pera. Recomendaciones de uso y de riego. Vamos a utilizar enficonado cuando tenemos suelos que retienen agua por exceso o por defecto. Las dos circunstancias, el sistema enficonado nos va a solucionar el problema, nos va a ayudar a solucionar bastante bien el problema. Cuando tenemos el inicio de cultivo, las plantas presentan alta tasa de mortandad porque se cuece el cuello, porque la propia piedrecilla, coge mucha temperatura y calienta mucho el cuello de la planta. En todas ese tipo de situaciones, la fibra de coco va a ayudar muy bien a reducir los problemas de mortandad de plantas. Cuando tenemos suelos muy agotados por salinidad, por exceso de sales, porque se forma la típica losa, antagonismos a nivel de fosfatos, sulfatos, calcio. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas ya químicos en el suelo, el uso de enficonado está recomendado. Sobre todo cuando queremos homogeneizar el suelo de nuestra explotación, como he dicho, reducir la mortandad de plantas y cuando queremos tener cultivos muy rápidos en el manejo, sobre todo en condiciones de invierno, baja luminosidad y baja temperatura. Eh, ¿Qué buscamos en el manejo del enficonado? Lo que estamos buscando realmente es tener el máximo de raíces, sobre todo de raíz secundaria y de pelo absorbente, dentro de la propia fibra de coco. ¿Por qué?
porque como vamos a ver ahora, el movimiento del agua dentro de la fibra y por tanto la disponibilidad de agua y nutrientes dentro del propio sustrato es mucho más alta que en el suelo. Y entonces vamos a ganar muchísima capacidad de respuesta del sustrato, de la planta. Entonces, lo que hacemos sobre todo en invierno es que vamos a ver cómo todo lo que son las fases de desarrollo, enganche de fruta, engorde, maduración y sobre todo todo lo que es transformación de azúcares, con la fibra de coco lo vamos a ver aumentado con respecto al suelo. ¿De acuerdo? Recomendaciones de uso y de riegos. Empezamos con el tema de la hidratación. Hay una cosa que quiero puntualizar. Siempre se dice, oye, ¿cuánta agua hay que tengo que utilizar? ¿Cuánta agua debería de utilizar? ¿Cuánto tengo que gastar por metro lineal para hidratar las tablas? Hay una formulita que es muy fácil, que se lo recomiendo, que vale para todo, todo material comprimido, ¿vale? Tanto para bloque de 5 kilos como para bricks como para tablas de enficonado o cualquier otro formato, discos, etcétera. Si ustedes cogen la tabla de enficonado o un bloque de coco, lo multiplican por 20 y lo que les dé lo dividen entre 3, les va a salir en litros de agua exactamente la cantidad de agua que necesitan para hidratar. Vuelvo a repetir, peso de la tabla, peso de la tabla multiplicado por 20 y lo que les dé lo dividen entre 3. Y eso les da exactamente el volumen de agua por metro lineal que necesitan para hidratar. Si tienen 2 goteros o 3 goteros por metro lineal, pues dividen entre el número de goteros y saben cuánta agua tienen que gastar por gotero para la hidratación. Bien, una vez dicho eso, la hidratación se hace en dos fases. Una primera fase sin solución nutritiva, esto quiere decir solo con agua, y una segunda fase sobre todo con solución, pero simplemente con nitrato de calcio, para limpiar principalmente de sodio y de potasio extra que viene en las propias tablas de fibra de coco. ¿Qué sería lo que haríamos? Pues para una tabla, como he dicho, de 115-10, que vienen pesando aproximadamente 1,75 kilos, vamos a necesitar aproximadamente 12 litros de agua. ¿De acuerdo? Entonces haríamos 6 litros de agua por metro lineal en una primera fase en riego de 10 minutos con pausas de 10 minutos y una hora después de terminada esta primera fase, en esa hora vamos a dejar reposar el sustrato que termine de hidratar y termine de recoger todo ese agua. Pasamos a la segunda fase. En la segunda fase gastamos otros 6 litros de agua con riego de 10 minutos, con pausas de 10 minutos, pero ahora sí, ahora vamos a máquina de riego y le ordenamos incrementar 0,5 decisiemes metro de conductividad eléctrica con nitrato de calcio. ¿Para qué? Eso lo vamos a hacer con la intención de cambiar en el complejo de cambio del propio coco sodio y potasio, intercambiarlo por calcio. Entonces, cuando tengamos las primeras fases de enraizamiento, las primeras fases de desarrollo del cultivo, vamos a evitar que tengamos niveles de salinidad muy altos en el sustrato y lo que vamos a conseguir es que la planta no amarille en las primeras fases y tengamos un desarrollo de raíces y un desarrollo del cultivo mucho más óptimo con una coloración más verde oscura, ¿de acuerdo? Importante, ¿cómo podemos hacer seguimiento del sustrato? ¿Cómo podemos saber realmente si nos sobra, falta agua y cómo manejar bien, sobre todo de cara a invierno, en momentos donde tenemos baja temperatura y baja luminosidad? Bien, podemos utilizar distintos puntos de control. Tenemos los típicos lisímetros, ahora los vamos a ver. Con los lisímetros podemos hacer una estimación muy buena del porcentaje de drenaje y recoger y tomar lectura de la conductividad eléctrica y del pH de la solución drenada, ¿de acuerdo? Y sobre todo vamos a ver muy bien cuándo debemos de empezar vamos a ver cuándo empezamos a drenar y por tanto si nos sobra mucha agua. Y luego tenemos sondas capacitivas que nos permiten ya tener un control, podemos decir, digitalizado, un control mucho más exhaustivo. Esto es ya cuando queremos empezar
a regar con criterios mucho más objetivos, podemos decir, ¿de acuerdo? Bien, tenemos una primera solución, que la solución es muy económica, que es hacer un lisímetro. Esto sería un lisímetro. Esto sería a lo largo de la línea de cultivo, abrimos como 2, 3 metros mínimo, podemos abrir hasta 4 metros, un surco en el suelo, un buen surco. En este surco, al final del surco, lo que vamos a abrir es un agujero donde tenemos que tener cuidado, como han hecho aquí, colocar una tubería para que no se nos llene de la propia arena y piedras que haya por alrededor, para colocar dentro un cubo. Y lo que se hace es que cuando se abre el surco, en la parte de abajo del surco se coloca o un plástico, o se coloca un trozo de tubería abierta, o se coloca, como han hecho en este caso, le han echado un poco de cemento, ¿de acuerdo? Para que todo el agua drenante corra por aquí y descargue ese agua drenada dentro del cubo. Una vez que tenemos esto, cogeríamos las tablas de enficonado, las colocaríamos aquí arriba, procederíamos a la hidratación y cerraríamos el surco. Y ya quedaría el lisímetro hecho. ¿Ven? Aquí se observa perfectamente. Este lo han dejado por los laterales, solo por los laterales, ojo, con una canaleta de, de plástico negro, pero la parte de abajo está completamente abierta con el cemento. Y entonces lo que se hace es que se está recogiendo aquí, por aquí se está recogiendo el agua drenante, ¿de acuerdo? Aquí cae. Entonces aquí tenemos un gotero donde estamos recogiendo la solución del agua aportada, podemos ver conductividad y pH, y aquí podríamos ver, pues recoger el agua drenada y ver la conductividad y el pH del agua drenada. Por tanto, podríamos, en un sistema de suelo, pero podríamos tener valoraciones que habitualmente son muy típicas de utilizar en hidroponía y de esa manera pues acercarnos lo máximo posible al control que tendríamos incluso en hidropónico. Esto aquí se ve cómo está drenando en el punto de control, cómo estaría drenando agua, pues aquí recogeríamos ese agua. Aquí se ve, se ha puesto un goterito con una T para recoger en un cubito, para recoger agua de riego, y aquí se ve el cubo abajo y cómo se está recogiendo el agua drenada. Solución intermedia, el ProCheck con la sonda GS3. Esta es una solución, desde mi punto de vista, es una solución muy interesante, súper recomendable. Aquí podemos ver, nos da el porcentaje volumétrico de humedad, ¿de acuerdo? Nos da la temperatura del sustrato y sobre todo nos da la conductividad eléctrica. Entonces, esto es de forma instantánea, nos permite tomar valoración de qué está ocurriendo muy rápido y podemos saber en cada punto de la finca exactamente qué está ocurriendo. El ProCheck es un dispositivo que nos permite sacar medias, por tanto podemos tomar muchas lecturas y nos permite tener una idea muy real y muy ajustada de lo que está ocurriendo a nivel de humedad, a nivel de temperatura y a nivel de conductividad eléctrica dentro del sustrato. Miren, esta diapositiva es muy importante. Esto es la diferencia de cómo se mueve. La línea azul muestra cómo se mueve la velocidad de moverse el agua en fibra de coco con respecto a suelo. Como pueden ver, esta sería el porcentaje volumétrico de humedad. Aquí tendríamos las horas del día y cada uno de estos picos representa un riego. Linealmente representa un riego. Este es un día, esta es la fase nocturna, este es otro día, esta es la fase nocturna y este es otro día. Es la representación del riego de 3 días. ¿Por qué el sistema enficonado es más rápido, es más productivo y da más calidad al cultivo que un sistema de suelo tradicional? Es justamente por esto, porque el movimiento del agua es mucho más rápido. Por tanto, tenemos mucha más agua fácilmente disponible para el cultivo cuando la planta lo necesita que en suelo. La línea rosa muestra cómo se mueve, una vez que tenemos riegos largos, cómo se mueve el agua en el suelo. Fíjense
que se mueve excesivamente lenta, tanto para aumentar el contenido en humedad como para disminuirlo. Por tanto, aquí el agua está como mucho más estable, mucho más estancada y la planta tiene que hacer mucho más esfuerzo para absorber agua y nutrientes en comparación con los cultivos de fibra de coco. Aquí tenemos, se observa, la línea azul es humedad, la línea roja es la temperatura y la línea negra es la conductividad eléctrica en fibra de coco, medidas con una sonda GS3. Fíjense que cada vez que regamos, cada vez que regamos, disminuye la conductividad. ¿De acuerdo? Aquí doy un riego y me baja un poquito la conductividad. ¿Por qué? Porque diluyo las sales en agua, ¿de acuerdo? En más contenido en agua. Y cuando corto, aquí se observa perfectamente que cuando corto el riego, este es el final del riego, aquí corto el riego y empezamos a disminuir el contenido en humedad. Aquí se observa cómo disminuimos el contenido en humedad hasta que la curva se empieza a volver un poquito más horizontal, más estable. ¿Y qué ocurre con la conductividad eléctrica? La conductividad paulatinamente va subiendo hasta que vuelvo a regar. En el momento que vuelvo a regar, la conductividad vuelve a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dejo menos pausa entre riego y riego, como es este caso, cuando dejo menos pausa, la conductividad sube menos y cuando dejo más pausa entre riego y riego, pues la conductividad eléctrica sube mucho más. Es por eso que necesitamos medios de cultivo que sean muy modificables, que tengamos mucha capacidad de respuesta, que nos permitan hidratar y secar fácilmente el sustrato. ¿Para qué? Para poder jugar fácilmente con la conductividad eléctrica y siempre tener capacidad de respuesta del sustrato y por tanto del cultivo. Solución premium, el sistema Trutina. El sistema Trutina es un sistema de observación de qué ocurre con el cultivo en continuo. Aquí se observa un cultivo de tomate con sistema enficonado, con doble línea de goteros, y este es un cubo que lo que hace es que, como se observa, hemos colocado unos cuantos goteros dentro y está registrando en tiempo real el volumen de agua aportado, el momento en que se aporta, la conductividad y la temperatura del agua de riego. Toda esta información la vamos a casar con una sonda de luz que tenemos aquí arriba y con sondas que nos permiten ver el peso de la planta. Las plantas, cuando se están entutorando, nos permite ver el peso también de la planta. Entonces, podemos tener un seguimiento exhaustivo en tiempo real de qué ocurre a nivel de clima con la luz. Aquí tenemos la sonda de humedad relativa, temperatura y DPV, y podemos ver qué está ocurriendo a nivel de riego. Entonces, toda esa información la casamos y podemos ver en continuo qué ocurre cada día cuando riego, qué ocurre a nivel del peso de planta. Aquí tenemos el peso de la planta y podemos ver cómo va evolucionando. Y aquí tenemos pues la temperatura, la conductividad, tenemos el volumen de agua regado, etcétera. Entonces, el sistema Trutina es un sistema mucho más exhaustivo. Posiblemente más adelante hagamos una charla para hablar solo exclusivamente del sistema Trutina y explicar los beneficios, las ventajas que nos puede aportar en el seguimiento de cultivos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo regar? ¿Cómo regar? ¿Qué indicaciones y cómo manejar? Tenemos básicamente hay dos tipos de manejos que se pueden hacer. Uno es mediante riegos cortos, podríamos decir riegos de entre 8, 10, 12 minutos, eso es lo que sería un riego corto y con pausas más pequeñas, es decir, con alta frecuencia. Y eso lo vamos a hacer cuando queremos mantener en la fibra de coco niveles
niveles de humedad altos. Por tanto, nos va a dar plantas más vegetativas. Cuando queramos plantas con hojas grandes, desarrollo de tallo bastante grueso, cuando queramos plantas muy fuertes desde el punto de vista vegetativo, entonces vamos a ir a riegos más cortos y más frecuentes. ¿De acuerdo? Esto está especialmente indicado para inicio de cultivo o para épocas donde tenemos alta luminosidad y alta temperatura. ¿De acuerdo? Eh, y cuando cambiamos el manejo hacia riegos más largos y más espaciados, es cuando queremos tener un sustrato un poquito más oxigenado, con niveles de humedad un poco más bajos, ¿de acuerdo? Y entonces cuando queremos que la raíz ande un poquito más fuera del coco y busque más el suelo, y esto es para inducir un poco más a generativo. Esto quiere decir cuando queremos tener plantas un poco más contenidas, hoja un poquito más pequeña y sobre todo un poquito más de velocidad en cuanto a floración, enganche de fruta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando doy riegos cortos y frecuentes, tendremos una situación como esta. Tenemos mucha raíz, no solo pelillo absorbente y raíz secundaria, pero incluso raíz principal, raíz portante, la tendremos dentro de la fibra de coco, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando tenemos una dinámica de riegos largos y más espaciados, veis como no solo la raíz principal sale fuera, sino que tenemos una raíz secundaria y pelillo absorbente que lo tenemos también saliendo fuera de la fibra de coco. Bien, al finalizar el cultivo, lo que hacemos es que cortamos a ras por el cuello, es igual que hacemos en hidroponía. Se corta a ras, pero no se tira del cuello de la planta, porque si tiramos del cuello de la planta nos vamos a llevar toda la fibra de coco y entonces vamos a tener bastante merma en cuanto al volumen del sustrato. Se corta al ras, se planta al lado en el siguiente cultivo y en pocos meses la raíz estará ya bastante muerta y entonces el tocón se puede retirar sin perjuicio de retirar mucha fibra de coco. Pero al final del cultivo lo que se hace es que se corta a ras. Bueno, aspectos sanitarios, respuesta del sistema enficonado ante distintos problemas. Vamos a centrarnos sobre todo en qué ocurre cuando tenemos incidencia de nematodos, ¿de acuerdo? Importante, se ha observado, aquí tenemos una finca donde como pueden observar hay una incidencia de nematodos bastante fuerte, ¿de acuerdo? El nematodo puede vivir en el suelo a bastante profundidad, 1,5 metros, 2 metros, incluso hay algunas variedades de nematodos que pueden venir incluso en el agua de riego y sobre todo suelen proliferar en suelos que son muy pobres en materia orgánica. Es decir, si tenemos nuestros suelos que están muy esquilmados, que están muy agotados desde el punto de vista orgánico, es donde al final del día pueden aparecer bastantes problemas y sobre todo problemas graves de nematodos patógenos que producen enfermedad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una finca donde tuvimos una experiencia y observamos en esta finca, en este linio de cultivo, en esta línea, dejamos solo tablas de enficonado de la mitad de línea hacia el pasillo y de la mitad de línea hacia las ventanas dejamos el cultivo de suelo. Y observamos en el desarrollo del cultivo, cuando llegó el invierno, observamos que longitudinalmente las cabezas que estaban plantadas sobre fibra de coco, tenían un desarrollo, podemos decir, normal, y las plantas que estaban plantadas en el suelo tenían un desarrollo mucho menor, estaban muy afectadas. ¿Eh? Ahí lo vemos. Y lo que hicimos fue limpiar el sistema radicular enficonado y en el suelo y ver qué ocurría. Vamos a ver qué ocurre con el sistema radicular de enficonado y de suelo. El anterior era de enficonado. Aquí ven el sistema radicular en suelo, el nivel de afectación tan alto que tiene por nematodos. Y una vez que sacamos las plantas
y la retiramos y le quitamos el sustrato, observamos lo siguiente. Todas las raíces que estaban dentro de la fibra de coco estaban perfectamente sanas y solo las raíces que habían pinchado en el suelo tenían nódulos por afectación por nematodos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el sistema enarenado, fíjense cómo la infección por nódulos por nematodos llegaban hasta el mismo cuello de la planta. Esto era lo que hacía que en el sistema enficonado las plantas puedan vivir, puedan pasar la enfermedad mucho mejor, tienen capacidad de absorción durante todo el ciclo de cultivo y en las plantas que estaban en enarenado llegaba un punto donde literalmente se agotaban, ¿de acuerdo? Y por último, para terminar, bueno, ¿cómo desinfectar? Las desinfecciones se hacen exactamente lo mismo que en el suelo. Se puede proceder a una solarización estándar con agua o se pueden utilizar distintos tipos de productos químicos, como podría ser, por ejemplo, el metansodio. Nosotros estamos recomendando hacer desinfecciones de suelo, se pueden hacer perfectamente con dióxido de cloro, hipoclorito sódico, eh, perfectamente, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada incluso. Se pueden hacer las desinfecciones incluso con cultivo y suelen funcionar bastante bien. Nosotros con cultivo estamos manteniendo a nivel de fungicida, bactericida, perfectamente los cultivos utilizando dióxido de cloro en una dosis aproximadamente de 5 litros por hectárea con 2 litros y medio de gluconato de cobre y suele funcionar muy bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente simplemente decir que puedes hacer una solarización, una desinfección de suelo y el sustrato quedaría perfectamente desinfectado. La durabilidad es aproximadamente de entre 3 y 4 años del sistema, ¿de acuerdo? Depende del tratamiento que se le dé, etcétera, etcétera. Bien, pues con esto terminamos la charla. Espero que les haya gustado y resultado útil. Simplemente espero que a través de las redes nos dejen un comentario, por supuesto. Si tienen cualquier tipo de pregunta, si quieren ponerse en contacto conmigo para resolver cualquier cuestión referente a la presentación o cualquier cuestión que les surja añadida a la presentación, pero que quieran tener respuesta, pues estaré encantado de poder ayudarles y poder, bueno, pues de alguna forma aportar un poquito más a las dudas que tengan y espero que tengan buenos cultivos y que les vaya muy bien. Desde Grupo Fico y Spemar queremos darles las gracias y hasta la próxima charla. Muchas gracias.